Estimados alumnos, el segundo tema de esta segunda semana, tema 5, es el tema de accidentes cerebrovasculares, las generalidades. ¿Ya? El ACV, accidente cerebrovascular, o ictus, que es el término latino que significa golpe o ataque súbito, también se conoce como SB en algunos libros, enfermedad cerebrovascular, y representa la tercera causa de mortalidad en los países industrializados y constituye el principal motivo de incapacidad neurológica en los países occidentales. O sea, lo más probable es que ustedes durante su práctica laboral vean algún paciente secuelado de accidente cerebrovascular. ¿Qué es un ataque o accidente cerebrovascular? Es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado en el cerebro. Cuando se interrumpe el suministro de sangre sería un ACV isquémico, como lo vamos a ver adelante, y cuando existe un sangrado en el cerebro es un ACV hemorrágico. Puede ocurrirle a cualquier persona y de un momento a otro, y esto es independiente de la edad, el sexo o la raza, y existen factores de riesgo que hacen aumentar la posibilidad de padecerlo. Con respecto a qué es un accidente cerebrovascular, tenemos que recordar que el cerebro es un órgano único. Las neuronas dependen de un aporte sanguíneo continuo, ya que su metabolismo es aerobio en forma prácticamente exclusiva, o sea, solo pueden tomar energía en presencia de oxígeno las neuronas. Esto significa que la producción de energía necesita un aporte continuo de oxígeno y glucosa provisto a las neuronas por la sangre arterial. Si el cerebro es privado de sangre, se pierde la conciencia en segundos y se produce daño permanente en minutos. O sea, el cerebro no puede estar privado de sangre, ya que la sangre va a llevar glucosa y oxígeno, que es básicamente de lo que se alimenta el cerebro, lo que necesita para poder generar energía. ¿Qué es? La principal causa de un ACV o ictus es la obstrucción de estas vías sanguíneas. Por ende, es la imposibilidad de que sangre llegue a una determinada zona del cerebro. Esto puede ser producto de una hemorragia interna o externa por ruptura de los vasos sanguíneos, ejercer presión en algunas zonas del cerebro y esto ocasionará la falta de oxígeno en la misma. Se ve claramente en esta imagen. En esta imagen podemos ver los dos tipos que hay. Un isquémico, un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. El ataque cerebral isquémico es la más frecuente, que se produce por un bloqueo del flujo normal de sangre hacia el cerebro. Aquí se ve cómo se bloquearía y por ende quedaría toda esta zona sin poder recibir sangre, o sea, sin recibir oxígeno y sin recibir glucosa. Mientras que el ataque cerebral hemorrágico es menos frecuente pero más letal y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro originando un derrame. Si ustedes pueden pensar que esta zona es más extensa que esta, pero deben considerar que si yo aquí saco el bloqueo, esto va a estar irrigado y se puede recuperar gran parte del tejido. En cambio acá, como hay una filtración de sangre, esto debe ser reparado para evitar que la sangre siga saliendo y siga abarcando mayor cantidad de tejido. Por eso el ataque cerebral hemorrágico es más peligroso. Los tipos que tenemos. El primero, isquémico. El accidente cerebral isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular trombótico, una trombosis. O un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte del cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico.
O sea, tenemos el trombótico y el embólico dentro del isquémico. Ahora el hemorrágico. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes, ya que los anticoagulantes aumentan la presión arterial, ya que van a aumentar la cantidad de flujo dentro de los vasos sanguíneos. Y además, si se produce una pequeña rotura, no va a generarse la coagulación, por ende no se va a realizar este taponamiento de la filtración y va a dejar que continúe eternamente. La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. Este punto es muy común sobre todo en personas que son fumadoras, ya que el tabaco, el hábito tabáquico, disminuye la elasticidad de los capilares que se encuentran en el cerebro, y ante un aumento súbito de presión estos capilares no tienen la posibilidad de distenderse y por lo tanto terminan rompiéndose. Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. En el isquémico, si el taponamiento que hay se vuelve muy grande, puede terminar rompiendo el vaso sanguíneo y generando un derrame. La prevalencia. Números en datos. Al año, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas sufren un ACV, de las cuales 5 millones fallecen y 5 millones quedan permanentemente discapacitados. Son números gigantescos. Ahora, en Chile esto no es muy diferente. En Chile el ACV es la principal causa de muerte, con 9.004 fallecidos en 2013. Esto quiere decir que tenemos, en cuanto a fallecimientos, una persona cada 60 minutos. Y se calcula que anualmente hay 24.964 casos nuevos. Esto quiere decir que cada día hay 69 personas que padecen un accidente cerebrovascular. Es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile, con 2.310 defunciones el 2013 en personas entre 30 y 69 años. Y es la primera causa específica de años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte prematura en mayores de 74 años. O sea, es un problema de salud pública muy grande los accidentes cerebrovasculares. Como factores de riesgo, la edad. A mayor edad, aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. El sexo. Los hombres tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Familiares directos con antecedentes de accidente cerebrovascular. Esto quiere decir que tiene, al parecer, un factor genético. Síndrome metabólico, que sería esta imagen que tenemos acá. En el síndrome metabólico está la hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, que lo más probable es que desencadenen una diabetes, dislipidemia, que es colesterol alto, obesidad central, patología que nos afecta mucho a los chilenos, y estado protrombónico. Esto se refiere principalmente a estados en donde se generan trombos, ¿ya? Todo este síndrome metabólico es un factor de riesgo altísimo para accidentes cerebrovasculares. Además de esto, el tabaquismo, ya que, como les explicaba, va a disminuir la capacidad de elasticidad de los capilares sanguíneos a nivel cerebral y por ende, ante un aumento de la presión arterial, lo más probable es que termine desencadenando en un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Medidas de prevención.
Se debe mantener controlado la presión arterial, la glicemia, el colesterol, las enfermedades cardíacas y el peso. Además, los pacientes deben disminuir el consumo de sal, no fumar, moderar el consumo de alcohol y practicar actividad física regularmente, 1 hora, 3 veces por semana. Con respecto al pronóstico, las expectativas de tratamiento, depende del tipo de accidente cerebrovascular y en este caso la cantidad de tejido cerebral dañado, qué funciones corporales que han resuelto afectadas, o sea, cuál es la afectación real que tiene el paciente y qué tan rápido se administró el tratamiento médico una vez que se detectó que esta persona estaba sufriendo un accidente cerebrovascular. Esto quiere decir, estuvo el trombo ahí impidiendo que la sangre circulara de manera libre hacia el cerebro. Es muy distinto si estuvo 1 hora a si estuvo 5 horas. El daño va a ser considerablemente distinto. En cuanto a las expectativas de pronóstico, los problemas para moverse, pensar y hablar con frecuencia mejoran en las semanas o meses siguientes al accidente cerebrovascular. Muchas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular seguirán mejorando en los meses o años siguientes a este. Más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse y vivir en el hogar. Otras personas no son capaces de cuidarse sin ayuda. Esto quiere decir que si bien 2/3 sobreviven y quedan con algún grado de secuela variable, pero pueden realizar una vida diaria, las actividades de la vida diaria con cierta normalidad. Aunque hay personas que quedan secueladas y que no pueden realizar las actividades de la vida diaria con normalidad y son completa y absolutamente dependientes de sus cuidadores. Además, si el tratamiento con trombolíticos tiene éxito, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden desaparecer. Sin embargo, las personas con frecuencia no llegan al hospital a tiempo para recibir estos fármacos o no pueden tomarlos debido a una afección. Esto era lo que yo les explicaba. Es muy distinto si la persona se mantiene 1 hora con falta de irrigación al cerebro, así se mantiene 10 o 20 horas con falta de irrigación al cerebro. Las consecuencias son muy dispares. Las personas que tienen un accidente cerebrovascular por un coágulo de sangre, accidente cerebrovascular isquémico, tienen una mejor probabilidad de sobrevivir que aquellas que tienen un accidente cerebrovascular por sangrado en el cerebro, accidente cerebrovascular hemorrágico. Por ende, tienen mejor pronóstico las personas que tienen un accidente cerebrovascular isquémico que las que tienen un accidente cerebrovascular hemorrágico. El riesgo de un segundo accidente cerebrovascular es mayor durante las semanas o meses después del primero. El riesgo empieza a disminuir después de este lapso. Generalmente se consideran los primeros 6 meses como de riesgo crítico. Luego de esto, lo más probable es que disminuya y quede en un riesgo como cualquiera de nosotros podría tener. Muchachos, en el próximo video vamos a ver rehabilitación de accidente cerebrovascular, qué es lo que hay que hacer y cómo se debe tratar. Espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. Cuídense, muchachos.